Hola, en este video te enseñamos a hacer al payasito Plin Plin en su carrito. Para hacer la base del carrito tomamos 245 gramos de pasta de goma de color amarillo. Agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Si aparecen algunas grietas no hay problema, podemos ocultarlas en la parte inferior. Alargamos ligeramente la pieza y hacemos presión sobre la mesa de trabajo. Luego hacemos una cavidad de la siguiente manera utilizando el pulgar. Seguimos haciendo varios retoques. Debe tener esta forma. Como pueden ver, la parte delantera está aplanada ligeramente en diagonal. Dejamos secar esta pieza por 1 hora sobre una base de Tecnopor. Para la parte delantera del carro tomamos 52 gramos de pasta de goma, agregamos un poco de goma tragacanto o CMC, amasamos bien y hacemos una bola. Aplanamos la pieza y la estiramos con un rodillo. Debemos probar si está bien el tamaño. Si la pieza aún está muy pequeña, la estiramos un poco más. Con una herramienta puntiaguda marcamos el área del parabrisas. Dejamos secar esta pieza por 1 hora en una base de Tecnopor. Para hacer la parte inferior del carro tomamos 45 gramos de pasta de goma roja, agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos la pieza de esta manera. Aplanamos la pieza ligeramente. Con un cortador de pizza cortamos un rectángulo. La longitud del rectángulo debe ser menor que el de la pieza principal. Dejamos secar esta pieza por un par de horas. Con un bisturí cortamos el parabrisas. Retiramos el exceso de pasta de goma. Con un cortador de círculos cortamos de la siguiente manera. Retiramos el exceso de pasta de goma con un bisturí. Hacemos lo mismo del otro lado. Tomamos 50 gramos de pasta de goma negra, agregamos goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos ligeramente la pieza y la aplanamos con un rodillo. Con un cortador de círculos cortamos 2 llantas. Con un cortador de círculos ligeramente más pequeño cortamos 2 llantas más. Estiramos pasta de goma amarilla y roja y cortamos 4 círculos de la siguiente manera. Luego cortamos 4 círculos rojos muy pequeños. Aplicamos pegamento en las llantas y colocamos los círculos amarillos y rojos de la siguiente manera. El pegamento es una mezcla de agua con una pizca de goma tragacanto o CMC. Colocamos un pequeño círculo blanco en el centro de cada círculo rojo. Tomamos una pieza de plástico y cortamos un rectángulo con ayuda de una tijera. Debemos probar si está bien el tamaño. Aquí preparamos un pegamento más fuerte mezclando un poco de pasta de goma con unas gotas de agua. Aplicamos pegamento y colocamos la pieza de plástico en este lugar.
Así debe quedar el parabrisas. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos el parabrisas. Aplicamos pegamento en la pieza de color rojo y la colocamos debajo del carrito. Aplicamos pegamento en las llantas delanteras que son más grandes y las colocamos. Cortamos parte de las llantas traseras de esta manera. Aplicamos pegamento a las llantas traseras y las colocamos. Aplicamos pegamento en estos lugares y llenamos los espacios con pasta de goma amarilla. Con una herramienta hacemos algunos retoques. Estiramos dos piezas de color rojo que tengan la misma longitud del carro. Cortamos la pieza de la siguiente manera con un cortapisa y un cortador de círculos. Probamos si está bien el tamaño. Cortamos otra pieza roja en sentido opuesto. Aplicamos pegamento a las piezas y las colocamos en sus respectivos lugares. Tomamos una pequeña bola de pasta de goma y la alargamos dejando más volumen en ambos extremos. Luego aplanamos la pieza de esta manera. Aplicamos pegamento y colocamos la pieza en este lugar. Alargamos un poco de pasta de goma roja y le damos la siguiente forma. Siguiendo el mismo procedimiento hacemos otra pieza igual. Aplicamos pegamento y colocamos las piezas en sus respectivos lugares. Para hacer cada faro delantero tomamos 3 gramos de pasta de goma, agregamos goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos ligeramente la pieza y aplanamos de un extremo. Hacemos dos piezas iguales. Con una herramienta hacemos una pequeña cavidad en los lugares donde se colocarán los faros delanteros. Aplicamos pegamento y colocamos cada faro en su lugar. Para hacer la nariz utilizamos una pequeña bola de pasta de goma roja. Aquí estamos haciendo los faros posteriores. Aplicamos pegamento y colocamos cada faro en su lugar. Aplicamos pegamento en cada faro delantero y colocamos un pequeño círculo blanco. Aplicamos pegamento en la nariz y colocamos una pequeña bolita blanca. También colocamos una bolita blanca en cada faro posterior. Tomamos 15 gramos de pasta de goma, agregamos goma tragacanto y hacemos una bola. Alargamos ligeramente la pieza y la aplanamos. Con una herramienta de corte hacemos las siguientes marcas.
Tomamos 7 gramos de pasta de goma, le damos la siguiente forma y le hacemos unas marcas. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos las piezas. Aplicamos más pegamento y colocamos el asiento delantero. Para pintar los ojos y la boca utilizamos colorante de repostería en gel de color negro. Colocamos una pequeña bolita de pasta de goma blanca en cada ojo para darle brillo. Así terminamos la figura de este carrito. Ahora te enseñaremos cómo hacer el payasito dentro de este carro. Para hacer el cuerpo del payasito tomamos 10 gramos de pasta de goma, agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos ligeramente la pieza dejando menos volumen en la parte superior y aplanamos la parte inferior. Estiramos pasta de goma amarilla y cortamos la capa de esta manera. Debemos probar si está bien el tamaño. Aplicamos pegamento y colocamos la capa en su lugar. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos un pequeño círculo blanco. Luego aplicamos un poco de pegamento en el centro y colocamos un pequeño corazón. Aplicamos pegamento en el asiento y colocamos la pieza en este lugar. Tomamos una brocheta y lo humedecemos con pegamento. Luego la insertamos en el cuerpo del payasito. Para hacer la cabeza tomamos 28 gramos de pasta de goma, agregamos goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Luego presionamos ligeramente la pieza. Dejamos secar esta pieza en maicena por un par de horas para evitar que se deforme. Retiramos la cabeza de la maicena y la limpiamos con una brocha. Marcamos el lugar donde se colocará la cabeza y hacemos un orificio con otra brocheta para que el ensamblado sea más fácil. Aplicamos pegamento y colocamos la cabeza del payasito en este lugar. El pelo lo haremos en 3 piezas. Primero tomamos 4 gramos de pasta de goma, agregamos goma tragacanto y hacemos una bola. Alargamos la pieza y la aplanamos dándole la siguiente forma. Debemos probar si está bien el tamaño. Aplicamos pegamento y colocamos la pieza en este lugar. Tomamos 11 gramos de pasta de goma, agregamos goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Aplanamos la pieza y la estiramos con un rodillo. Probamos si está bien el tamaño. A la parte superior de la pieza le damos la siguiente forma. Algo similar hacemos en los laterales de la pieza. Aplicamos pegamento a la pieza y la colocamos en su lugar. Tomamos 6 gramos de pasta de goma, agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos la pieza formando una punta en cada extremo. De la parte central de la pieza formamos una punta y le damos una pequeña curva. Probamos si está bien el tamaño. Luego formamos una pequeña punta en ambos lados de la pieza. Aplicamos pegamento y colocamos la pieza en este lugar.
Aplicamos pegamento en la cara del payasito y colocamos la boca, nariz, mejillas, ojos y demás. Para hacer cada brazo tomamos una pequeña bola de pasta de goma y la alargamos. Luego aplanamos un extremo. Para hacer cada mano tomamos una pequeña bola de pasta de goma y la aplanamos ligeramente. Luego con una herramienta curva marcamos el pulgar. Aplicamos pegamento en el brazo y ensamblamos estas dos piezas. Para hacer el volante del carro tomamos una pequeña bola de pasta de goma de color negro y la alargamos. Aplanamos ambos extremos. Aplicamos pegamento y ensamblamos los extremos. Aplicamos pegamento en el volante y lo colocamos en este lugar. Finalmente aplicamos pegamento en cada brazo y los colocamos en sus respectivos lugares. Bueno, eso sería todo y esperamos que el tutorial te sea de ayuda. En el siguiente video te enseñaremos a hacer a los amigos de Plim que aparecen en esta imagen. Si te gustó el video, suscríbete y activa la campana para que puedas ver las novedades que traemos para ti. Saludos y hasta la próxima.